Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Bien, esta mañana vamos a avanzar en Lucas capítulo 2. Vamos a ir vamos a tratar de abarcar el versículo 21 y hasta el versículo 40. Vamos a ponerle al estudio de hoy las cosas en su lugar. Vamos a hablar acerca de la ley y el espíritu. ¿Por qué ese título le he puesto yo? Porque para muchas personas hay una lucha fuerte entre lo legal y cuando dije el espíritu. Algunos dicen, bueno, no, la letra mata. Usa mucho ese versículo para decir, no hay que cumplir con la ley. Y hay otros que se van al otro extremo y que tratan de cumplir con toda la ley del Antiguo Testamento. Y eso también es virtualmente imposible. Ambas cosas tienen su lado posible, de verdad, pero no hay que tratar, sino que para poder vivir la vida en Cristo, hay que entender que estos no están en contra, la ley y el espíritu, sino que son armoniosos, trabajan en armonía. La ley y el espíritu no puede irse por un lado más que por el otro, es como una moneda de dos caras. Por un lado está la ley y por otro lado está el espíritu, y es una sola moneda. Todo funciona así. La Biblia, eh, todo lo que nosotros vemos, que hemos experimentado, los relatos bíblicos nos muestran absolutamente una armonía completa entre la ley y el espíritu. Así es que vamos a intentar con este pasaje que tenemos de hoy, eh, animarles a poder disfrutar de la ley y del espíritu. A ver cómo funciona esto. Vamos al versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Lucas sigue relatándonos el nacimiento de Jesús. Ya Jesús nació, ¿y qué pasó después? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominas. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo. Fíjese acá que habla el versículo 21 de los 8 días para circuncidar. Eso es ley, ¿ya? Le pusieron por nombre Jesús, y cuando se cumplieron los días de la purificación, aquí también tenemos el versículo 22, también tenemos ley, ¿ya? Y Lucas resalta que se hace todo conforme a la ley de Moisés. Tercera nominación de la ley. Le trajeron a Jesús para presentarle al Señor. Eso también es ley. Vamos a la cuarta. Como está escrito en la ley del Señor. Quinto. ¿Ya? Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley. Sexto. Un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén 6 veces, anote por ahí, 6 veces se nombra la ley en este solo párrafo. Y luego dice, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, dos características de Simeón, ¿ya? Esperaba la consolación de Israel. ¿Qué es la consolación de Israel? El Mesías. La consolación de Israel es el ungido del Señor. Él esperaba, bueno, como todos los israelitas, pero hay una diferencia. No todo el pueblo era justo y piadoso, como Simeón. Él buscaba la presencia del Señor, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Nótese esta enseñanza, porque el Espíritu Santo
antes del Pentecostés. El Pentecostés pasó una vez que Jesús murió, resucitó, pasaron 40 días y entonces bajó el Espíritu Santo y cayó sobre todas las personas. Eso pasó en Pentecostés, después de resucitado y ascendido Jesús. Pero en este caso, esto es mucho antes, porque Jesús estaba recién como un bebé. El Espíritu Santo no estaba dentro de Simeón, pero estaba sobre él. Y eso era una cosa súper especial, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba en medio de del pueblo, sino que venía a una situación puntual, en un momento puntual, y estaba sobre un profeta, por ejemplo, o un sacerdote, para una cosa especial. Bajaba y después subía, no se quedaba acá en la tierra. Tampoco quedaba dentro de la persona, sino que se iba. No tenía la gente de antes del Pentecostés, no tenía la posibilidad siquiera, la gente común, de tener un acercamiento al Espíritu Santo. Entonces, esto es algo súper extraordinario porque acordémonos que ya van 400 años de silencio, donde no hay profecía, donde no hay palabra del Señor directa. Entonces hay un silencio absoluto y de pronto el Espíritu Santo está sobre Simeón. Y le había sido revelado otra vez por el Espíritu. Fíjese cómo el Espíritu Santo tuvo un trato personal, estaba sobre Simón o Simeón, y a él le fue revelado por el Espíritu Santo, revelado, o sea, él está, aquí tiene para hacer un tema usted si quiere, el Espíritu Santo está por sobre Simeón, pero también el Espíritu Santo le revela cosas a Simeón, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Entonces, era tal la búsqueda que tenía Simeón de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Era un hombre justo, era un hombre piadoso, era decir, justo, cumplía con la ley, y piadoso, era un hombre muy religioso. Entonces, él estaba esperando al Mesías, al ungido del Señor, y eso causó que el Espíritu Santo estuviera sobre él. Quizás sea la única persona que se nombra así después de María y de Elizabeth. Es, digamos, una manifestación súper especial. Y a él el Espíritu Santo le mostró, le reveló. El Espíritu Santo revela cosas, el Espíritu Santo muestra cosas, todavía más ahora hoy, que estamos en tiempo donde el Espíritu Santo ya no volvió a subir, sino que bajó en Pentecostés, se quedó aquí en la tierra y se manifiesta en cada persona que abre su corazón a Jesús. Cada persona que abre su corazón a Jesús puede decir que el Espíritu Santo está dentro de él, ni siquiera sobre, dentro, y que le puede revelar cosas. Pero hay que ser muy cuidadoso al respecto, porque para que haya revelación hay que ser justo y piadoso. Y se le dijo por el Espíritu Santo que él vería el ungido del Señor. Y movido, o sea, el Espíritu Santo está sobre él, el Espíritu Santo revela y el Espíritu Santo mueve a la persona. Acuérdense que el mismo Espíritu fue el que vino sobre María, el mismo Espíritu fue el que tomó a Jesús y lo llevó al desierto cuando fue bautizado, y él fue movido por el Espíritu y vino al templo. El Señor le habló a Simón, le dijo, ahora es el momento, anda al templo. Y aquí se junta el Espíritu y la ley. El Espíritu Santo mueve a Simón y en ese mismo momento los padres del niño Jesús, fíjese cómo se refiere Juan, o sea, Lucas, los padres, es tanto papá José como lo es María. Los padres del niño Jesús lo trajeron al templo. El Espíritu Santo y la ley se juntan en algún momento de la historia. Acá están. Por causa de la ley, los papás llevan a Jesús al templo, y por causa del Espíritu llega Simeón al templo. Él junta esos caminos. Y él tomó sus brazos y bendijo, diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. La palabra de Dios, lo que le había revelado, de que no iba a morir
antes de ver al Mesías, al ungido, se cumplió su palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación. Imagínense la fe de este hombre, porque eran 400 años que no había una palabra, y 400 años que mucha gente en Israel estaba esperando ese momento del Mesías, pero el Espíritu Santo le habló a él, a Simeón, un hombre súper especial. Y cómo él mantuvo su fe por tantos años, ya era un hombre mayor, sabiendo que iba a ver al Mesías. Es una cosa muy especial, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre, ahora fíjese cómo hace la diferencia Lucas. Primero dice sus padres, los padres del niño, y ahora dice José y su madre, la madre. Estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, a María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí de esto vamos a hablar más adelante, pero seguimos. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones, o sea, características súper especiales de Ana, profetisa. Esta, presentándose a la misma hora, seguramente también movida por el Espíritu Santo, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es decir, ella estuvo, también vio al niño, no sé si qué más dijo, pero también Lucas hace el equilibrio, presenta a Simeón, pero presenta a Ana también. Ya quiere decir que no solamente la palabra de Dios, ni el Espíritu Santo, ni la dirección de Dios es para los varones, sino también para las mujeres. Aquí Ana está puesta en la historia de Jesús con la misma fuerza que está puesta Simeón y en el mismo relato. Y luego dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, haber cumplido con todo, nótese esto, él se volvió a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Fíjese en esto, ¿eh? Uno podría decir, bueno, Jesús es el Señor. María también lo sabía, los ángeles lo dijeron. Es Dios mismo encarnado. Sin embargo, él, desde su infancia, siendo todavía un recién nacido, tenía padres que amaban la ley y que cumplían con todo. Ellos cumplieron con todo lo que decía la ley, con todo. Entonces puede decir, bueno, ¿y por qué hay que estar cumpliendo con la ley? Bueno, Jesús mismo cumplió con todo. Con todo, o sea, no, bueno, yo soy Dios, así que ¿por qué va a estar cumpliendo con esto? No, tiene que cumplir con todo. Esto es un principio básico de obediencia, ¿no? Jesús mismo dice la palabra más adelante que él fue sujetado a obediencia, fue enseñado en la obediencia. Entonces, no había problema para María y para José respetar las leyes, no se saltaba la ley, no dijeron, no, nosotros, perdónennos, pero nosotros somos padres del Mesías. No, no era así. Ellos cumplieron con todo. Trajeron sus 2 palomitas, que era la ofrenda de las personas más pobres en Israel. Entonces Jesús tampoco nació mucho menos en cuna de oro, estuvo en un pesebre por razones circunstanciales, pero tampoco tenía muchos recursos sus padres, porque cuando presentaron al niño, presentaron lo mínimo posible, lo mínimo permitido por la ley, o sea que la que tenía menos recursos podía ofrecer esos 2 palominos, otros ofrecían animales más grandes. ¿Ya? Entonces, pero ellos cumplieron con la ley, y eso es lo importante. Ahora vamos a enfocarnos en la circuncisión, que es parte de la ley. Ya entendiendo que se cumple la ley,
y que el espíritu y la ley se junten en algún momento, como ya lo vimos, vamos a enfocarnos en un acto legal que afecta al cuerpo, y es un rito tradicional, que es la circuncisión. La circuncisión es una operación, es una intervención quirúrgica que se hace en el prepucio del pene del varón. ¿Ya? Entonces, eso es la circuncisión. Y la ley en la Biblia está muy clara. Dice, cumplidos los 8 días, todo varón debía ser circuncidado al 8º día. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Fíjese, en Deuteronomio, este libro fue escrito más o menos 1300 a 1500 años antes de Cristo. El libro de Deuteronomio, ya el Señor está llevando al pueblo de Israel a entender algo que es súper importante, que usted también lo entienda. No es el rito el importante, no es el rito el importante, sino la actitud del corazón con el que se hace el rito. Es decir, usted puede ir al templo, puede cantar porque le dijeron que cantara, puede darle una palabra porque le dijeron que era la palabra, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo está su corazón respecto a lo que está haciendo. Entonces, dice Deuteronomio, y circuncidará el Señor Jehová, tu Dios, tu corazón. El corazón no tiene prepucio, pero el Señor lo que hace con la circuncisión física, en el órgano masculino, es una representación, una señal de que hay algo más que se debe hacer en la vida de la persona. Y dice, circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, ¿qué es lo que persigue el Señor con la ley? Persigue llevarnos, orientarnos, hacernos avanzar a una relación de amor con Él. No es un Dios legal que ¿cómo se llama? Que se preocupe de solamente darnos órdenes, sino que las órdenes que Él nos da son conducentes a despertar en nosotros, escucha bien la palabra y anótela por ahí, a despertar en nosotros una relación de amor verdadero a Dios. Porque Dios no nos puede obligar a amarle, pero sí nos puede incentivar a amarle, a conocerle. Y toda la Biblia está concentrada en ese propósito, que aprendamos a amar a Jehová con todo el corazón. Y esa es nuestra gran lucha, porque sobre nosotros es al revés. Nosotros amamos cualquier cosa antes que al Señor. Amamos nuestra propia vida, amamos nuestra familia, algún ser querido, un hijo, un padre, amamos nuestra posición, amamos nuestro trabajo, nuestro ministerio, amamos muchas cosas en lugar de amar al Señor. Y el Señor dice, aquella persona que ama más cualquier cosa antes que a Dios es una persona que es incircunciso de corazón. Es decir, tiene que sanar su corazón, tiene que cambiar la actitud de su corazón, porque hay cosas que no están correctas. Incircunciso de corazón. Entonces, ¿por qué? Porque no me aman. No me ama, de verdad que no me aman. Por eso el Señor le pregunta tantas veces a Pedro, 3 veces, Pedro, ¿me amas? Porque él tiene que estar seguro de que con todo lo que hizo Jesús ya había ganado el corazón de Pedro. El mismo libro de Deuteronomio antes dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, vuestra mente, vuestra capacidad de estudiar, de analizar. Nosotros necesitamos pasar por el cerebro, profundizar la palabra del Señor.
Por eso, si no puede pasar una semana sin que estudie la palabra. La palabra del Señor se escucha, la palabra del Señor se lee, la palabra del Señor se estudia, ¿tá? Se escucha, se lee, se estudia, se memoriza y se medita. Todo esto tiene que pasar siempre con la palabra del Señor. Entonces, así nuestra cerviz, o sea, nuestra mente se va ablandando porque vamos entendiendo un poco más la palabra del Señor. Si no la leemos, ¿cómo la vamos a entender? La palabra del Señor se lee de dos maneras: leyéndola con un plan anual. Por ejemplo, ya voy a leer la Biblia en un año y la leemos en un año, plan anual, pero también se estudia como un estudio inductivo a la vida de la semana, y también se usa para el devocional personal, que es un versículo, un pequeño párrafo que se aplica a la vida diaria. Entonces son tres formas que nosotros trabajamos con la palabra y las tres las incentivamos. Uno es el estudio de la palabra con profundidad. Por ejemplo, hoy día yo veo que bajó un poco la asistencia, así que hable con su gente. Veo que hay ¿cuánto hay? 85. Entonces bajó un poco la asistencia hoy día. Tiene que llamar a su gente y decir, bueno, necesito estudiar la palabra, conéctate, no te pierdas, que no se te pase, no te descuides. Dale prioridad a estudiar la palabra, a estudiarla, porque esto que estamos haciendo es estudiar. Escucharla es fácil, poner la palabra y escucharla, no sé, en cualquier plan, o leerla en cualquier plan, está bien, pero eso es solo parte. La cazuela completa se hace oyendo, estudiando y también memorizando, porque ni Dios lo permita, ¿cierto? Pues llegará un momento en que tendríamos como palabra en nosotros solo lo que hemos memorizado. Entonces es súper importante que, por eso le ponemos tanto énfasis en que ustedes aprendan a estudiar la palabra, dediquen tiempo para eso. Bueno, sigamos con el tema del pacto. En Génesis 17, que esto es mucho antes, hablando Dios con Abraham, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en su generación, es decir, para siempre, por pacto perpetuo. Perpetuo es un poco diferente a lo eterno. Cuando habla la Biblia de perpetuo es mientras viva en esta tierra. Lo eterno es aún más allá de esta tierra. Entonces, mientras vive en esta tierra, hay un pacto entre Abraham y Dios para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí ustedes se cuenta por qué el conflicto que hay en territorio israelí, que tiene que ver con que Dios dio esa tierra para Israel y los pueblos de alrededor no quieren aceptarlo. Ahora, seguramente ustedes escucharon la noticia de que pasó con el presidente de Irán y con su comitiva principal, eh, cosa muy extraña, ¿no? Muy extraña, porque siempre pasan esas cosas extrañas respecto de Israel, porque Dios interviene. La patente del helicóptero que se cayó tiene exactamente el mismo número de personas que jamás entró a asesinar a Israel. Entonces, no hay que meterse con Israel. Ya, un dirigente político de Venezuela, Chávez, dijo, te maldigo, Israel, desde mis entrañas, y murió de cáncer al estómago. Entonces, es muy peligroso irse contra Israel porque el Señor tiene un pacto perpetuo con Israel, con toda su descendencia, a pesar de que Israel, no todo Israel, ame sinceramente a Dios, pero es el pacto de Dios y Dios cumple su pacto. Entonces, un pacto, una alianza, es un contrato, es un acuerdo entre dos o más partes. El pacto entre Dios y el género humano es la modalidad a través de la cual Dios escogió comunicarse con nosotros, redimirnos y garantizarnos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, es todo el pacto normal, es de acuerdo de dos personas. El pacto de Dios es un pacto en que Dios decidió hacerlo
pero se activa con cada persona que decide amarlo, no se activa con todos. ¿Ya? Pero hay un pacto especial en este caso, que es el de Abraham, y nosotros, como descendencia espiritual de Abraham, por la sangre de Jesús, nosotros somos parte del Israel espiritual, y por lo tanto también tenemos este pacto de Dios de protección y de cuidado. Por eso no tampoco es cualquier cosa meterse con un hijo de Dios. Tampoco es cualquier cosa que venga cualquiera a ofender, a dañar, a perseguir a un hijo de Dios. Sí, hay persecución, hay mártires del cristianismo, pero ninguna persona que levanta la mano en contra de un hijo de Dios de manera injusta va a pasar desapercibido en este tiempo. El Señor tiene el control de todo. Así que también usted tenga esa seguridad de protección que el Señor tiene. Sigamos con el pacto. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto. Es decir, yo hago mi pacto contigo, pero tú tienes que guardarlo conmigo. Y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Entonces aquí el Señor da la orden de la circuncisión, ¿ya? En el libro de Génesis. Y luego sigue indicando: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces el Señor usa, digamos, el cuerpo humano para simbolizar este pacto. Entonces fíjese que para poder hacer esta operación hay necesariamente derramamiento de sangre. Entonces, siempre la sangre está presente en un pacto, siempre. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado y fueron descubiertos por el Señor tuvo que matar animales para poder ponerle la piel de los animales a Adán y Eva. Entonces, ya hubo derramamiento de sangre por causa del pecado. Este otro derramamiento de sangre, que es la circuncisión, es para restaurar la relación de Dios con el hombre. Es el primer paso que da Dios para ir acercando al hombre a una restauración completa, que es como estamos nosotros en este tiempo. Pero era necesario el derramamiento de la sangre. Entonces, anótese bien ese punto. No hay remisión de pecado, no hay pacto posible con Dios si no hay sangre de por medio. Y a causa de eso, en Levíticos 12, se nos habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, piense ahora en María, cuando concibe y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda, porque la menstruación por sangre. Y al 8º día se circuncidará el niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, de la sangre que derramó en el nacimiento. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Es decir, hay un acto especial que representa todo lo que es la redención que se va a aplicar más adelante en el tiempo de Jesús. Entonces, esta es la ley que está escrita aquí en Levíticos 12:1, en donde que María y José procuran cumplir llevando al niño Jesús, y María también cumpliendo todo lo que tiene que ver con su purificación. Ahora, este dato es súper importante. ¿Por qué? Porque algunos de buena fe intentan decirnos que María no se contaminó, pero María sí se contaminó, la Biblia lo dice, aquí en lo que estamos leyendo en Lucas capítulo 2, sí se contaminó, porque ella derramó sangre y tuvo que estar inmunda por 7 días. Ahora, 7 es un número perfecto, es el número perfecto, es el número de Dios. Y también hay un dato que yo no soy médico, pero me dicen que la vitamina K, creo que es,
no se desarrolla en el vientre, sino fuera del vientre. Y eso tiene que ver también con la sangre, con la coagulación de la sangre. Si se le hiciera una incisión a un niño antes de que cumpla los 8 días al menos, ese niño se desangraría porque no tendría esa vitamina para la coagulación. Pero después del 8.º día sí se puede hacer. Entonces uno tiene que preguntar cómo Dios, 1500 años antes de Cristo, y mucho antes de que se descubriera todo lo que es la composición de la sangre, muchos siglos antes, cómo Dios es tan exacto en dar las instrucciones respecto al cuerpo humano. Entonces, este es un dato más para decir, bueno, nuestro Dios es extraordinario, es maravilloso. O sea, cómo Dios supo que no podía ser antes, tiene que ser el 8.º día de circuncidado. Pero después ella permanece 33 días. ¿A qué edad aproximada murió Jesús? A los 33 días, o sea, a los 33 años. Casi un día de la purificación de María por un año de Jesús. ¿Ya? Y ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario. Y así pasó. María respetó completamente esta ley. No, yo soy la madre de Jesús, así que yo me salto todo. No, ella no se saltó nada. Cumplió con todos los pasos de la ley. Luego vemos al llamado de Jeremías. Jeremías, muchos siglos más cerca de Jesús, pero no tanto, unos 600 años más o menos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Es el llamado constante de los profetas para que Israel se vuelva a Dios. Es el llamado constante de la iglesia para que la iglesia completa se vuelva a Dios, para que toda persona tenga la oportunidad de encontrarse con el amor de Dios. Y aquí Jeremías está con ese énfasis predicando: varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, aquí Dios, tal como en Deuteronomio, marca ya lo bueno y marca lo malo. He puesto entre vosotros, delante de vosotros, el bien y el mal. Se lo dice en Deuteronomio, pero elijan lo bueno para que les vaya bien, para que sean bendecidos, ¿ya? Y no hagan maldad para que no les vaya mal. Entonces, pero aquí fíjese que habla de fuego y se encienda y no haya quien lo apague. ¿De qué está hablando esto sino del infierno? Hay un infierno, queridos, existe el infierno. Jeremías ya lo había dicho. Ahora, toda persona que vive fuera de la gracia de Dios, es decir, que no cree en Dios, vive su vida en un infierno. Trata, obviamente, de sobrevivir. Algunos lo hacen de mejor manera que a otros, les funciona más que a otros. A unos les funciona más que a otros, pero su vida es un infierno sin Jesús. Por eso toda persona necesita tener un encuentro con Jesús. Entonces, quita el prepucio de vuestro corazón, no sé a qué. Entonces, hay dos tipos de personas: aquellos hoy día, aquellos que han abierto su corazón a Jesús y aquellos que no han abierto su corazón a Jesús. Los que abrieron su corazón a Jesús, a eso se le llama haber circuncidado el corazón. Y los que no, viven en un infierno perpetuo todavía. Eterno sería si mueran sin conocer a Jesús. Eso sí sería terrible. El gran mártir Esteban, en Hechos 7:51, predicándole a la gente, a los judíos, les dice: ustedes son duros de servicio y circuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Así Esteban está predicando casi a los mismos que condenaron a Jesús, porque él, poquitos años después. Entonces, los sacerdotes, ¿ya? No les gusta que le digan duro de servir, circunciso de corazón. Imagínese usted yendo a una reunión de pastores y decirle: pastores, ustedes son duros de servir, circunciso de corazón. O una reunión de sacerdotes: sacerdotes, ustedes duros de servir, circunciso de corazón. Ustedes son cabeza dura y tienen corazón duro y tienen los oídos tapados. O sea, una expresión así te significa rápidamente ser expulsado de ese lugar, ser echado fuera, no sé. Pero a Esteban le tocó la vida. Le tocó la vida. Lo apedrearon ahí mismo, no le dieron ni tiempo.
Entonces, ¿por qué? Porque a ninguna persona le gusta que le digan la verdad de frente, y menos en lo espiritual, porque Satanás nos tiene llenos de orgullos. Y si una persona religiosa, porque aquí en Esteban le estaba diciendo, una persona religiosa que cumple la ley, que intenta cumplir la ley o que defiende la ley aunque no la cumpla, ese tipo de persona no acepta que alguien venga y le diga, oye, que tú estás súper mal, tu fe no sirve para nada, la ley que tú estás siguiendo no te sirve, porque sigue siendo la misma persona. Entonces, eso a nadie le gusta que se lo diga, ¿no? Pero es el estilo del Espíritu Santo. ¿Ustedes a quién resisten ahí? Al Espíritu Santo. Entonces, otra vez Esteban manifiesta la incircuncisión del corazón. Ahora hay algo que nosotros usamos como palabra constante, sino la palabra rema. ¿Cómo se consigue la palabra rema? En el logos. Ninguna persona puede tener un rema que no se base en el logos. Acuérdense, el logos es la palabra escrita. El rema es la palabra escrita y revelada para una situación puntual, para un momento preciso, es decir, para hoy. Entonces, bueno, yo tengo un rema de parte de Dios, sí, claro, pero ese rema tiene que estar afirmado en la palabra, en lo que está escrito, no que no, Dios me habla más allá de la Biblia. No, 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 no. Dios no se sale de los márgenes de la Biblia. Cualquier palabra que nos lleve fuera de la Biblia no es palabra de Dios. Y por eso es que hay que ser muy cuidadoso, sobre todo hoy día escucho que con mucha liviandad la gente dice, Dios me habló a mí, Dios me habló a mí, y me habló a mí por sobre la autoridad del pastor, o me habló a mí por sobre si Dios me habla a mí. Y a veces Dios le dice cosas súper raras que no dicen en la palabra, que no se condicen en la palabra. Hay personas que dicen, Dios me dijo que me fuera a tal lugar, y después de repente ya no está en el lugar. Bueno, ¿y Dios le había dicho? O Dios me dijo que tal persona va a ser mi esposa, o mi esposo. ¿Y de dónde? O sea, ¿de dónde sacó eso? De que Dios le dijo. Entonces, una persona es un varón piadoso, una mujer piadosa, justa. Es decir, hay una evidencia de vida en aquellas personas que dicen que le habla el Señor. Entonces, sea muy cuidadoso. Tenéis que ser muy cuidadoso. Cuando aún nosotros, yo mismo como pastor, soy muy cuidadoso de decir, Dios me dijo. Soy muy cuidadoso, no por cualquier cosa, no, porque Dios me dijo que comprar un celular más nuevo. O Dios me dijo, no sé, cualquier cosa. No, Dios no dice ese tipo de cosas. Siempre la dirección de Dios, el rema de Dios, va en razón del propósito de nuestra vida. Y cada día Él nos va guiando al propósito de nuestra vida. No se no se enrede con esta palabra y pues sea muy cuidadoso porque toda palabra en vana, vamos a verlo también, el Señor nos pedirá cuenta. Bueno, ¿y cuándo te dije yo eso? ¿Por qué le dice a la gente algo que yo no te he dicho? El Señor a eso le llama falso profeta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a volvernos acá. ¿Cómo funciona la palabra? ¿Cómo se genera la proclamación, el mensaje que predicamos? Primero pasa por la cabeza, es necesario estudiar la palabra. A veces no, la letra mata, no, la letra mata la ignorancia, mata la estupidez, mata el supraespiritualismo. La letra, la Biblia, está escrita para que la leamos, para que la estudiemos. Escudriñar las escrituras, le dice el Señor a los mismos fariseos, porque en ellas se habla de mí. Escudriñar, descubre a Jesús en toda la escritura. Hay que estudiarla conscientemente, dedicadamente, esforzadamente. Tiene que pasar por la cabeza. Pero no se tiene que quedar en la cabeza. Si se queda en la cabeza no sirve para nada. Tiene que bajar al corazón. Cuando baja el corazón, si tengo corazón abierto para que el Espíritu habla a mi vida. Y de ahí sale por la boca. Y cuando yo hablo lo que pasó por mi cabeza, bajó a mi corazón, y de abundancia del corazón, habla la boca. Y ahí sale hacia afuera. Entonces yo estoy seguro de que lo que voy a hablar es palabra que edifica, porque pasó por mi cabeza la palabra de Dios, bajó a mi corazón y sale por mi boca. Pero si yo no estudio la palabra, ¿qué me baja el corazón?
Y si yo estudio o leo la Biblia de vez en cuando nomás, soy un corazón incircunciso, no me baja nunca. Pero cuando estudio la palabra conscientemente, marco mi Biblia, subrayo y trato y oro al Señor con oración, baja mi corazón, cuando vaya a hablar, tengo una fuente de conocimiento espiritual que sale por mi boca. Y eso, queridos, no se puede falsificar. No se puede falsificar que una persona a veces habla ignorancia de la Biblia. Y a veces habla, no, Dios me dijo, y dice cosas que nunca han estado ni posibilidad de ser respaldadas por la palabra. Entonces, por eso, Esteban le dice, duro de servicio, incircunciso de corazón y de oídos. La palabra y el espíritu van de la mano, la ley y el espíritu van de la mano, no se contradicen, se acompañan. Y por eso aquellos que estudian mucho la Biblia, pero no la bajan al corazón, son duros de servicio, incircunciso de corazón. Y hay muchas personas que tristemente se quedan a este nivel, en la cabeza. Pero cuando baja el corazón, es como dijo Jeremías, quita el prepucio de tu corazón. ¿Para qué? Para que esa palabra toque la fibra de tu espíritu y se generan cambios. Ahí se nota que el espíritu está hablando, cuando hay cambios. Si tú dices, bueno, Dios me enseñó a no mentir, dice la Biblia que no debo mentir, y yo sigo mintiendo, entonces tengo el corazón incircuncidado. Se producen cambios. ¿Cómo se produce el cambio? Por el poder del Espíritu Santo. Cuando ese cambio se produce aquí adentro, entonces sale por la boca. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Entonces, ahora, la palabra pasa por la cabeza, llega al corazón y del corazón sale por la boca y ahí todo nos va muy bien. ¿Ya? Entonces, así funciona. El hombre bueno, dice Jesús, del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso hay que llenar el corazón con la palabra. Perdonen que yo vaya a decir esto, no la llene con música. Porque la música, las canciones son espirituales, aún así. Primero, no la llene con música que no tiene sentido, con música que te lleva a la tristeza, al dolor, a la aflicción, al llanto, a la suciedad. No, no la llenes con ese tipo de música. Pero tampoco la llenes solo con música cristiana, llénala con la palabra. Porque no toda no toda la música cristiana es pura palabra. Hay sentimientos de por medio, hay interpretaciones de por medio, y aunque hay canciones muy bonitas, no siempre están basadas totalmente en la palabra. Entonces, ¿está bien escuchar música cristiana? Por supuesto, pero también tengo que aprender a escuchar la palabra. Pero no solamente escucharla, tengo que aprender a leer la palabra, sentarme con la Biblia y el lápiz y empezar a subrayar la palabra, porque así lleno mi corazón, abunda mi corazón con la palabra, y cada vez que hable va a salir palabra. Es como cuando Jesús estaba en el desierto y vino el diablo para tentarlo y el Señor solo le recitó versículos bíblicos. Si tú no te sabes ni un versículo bíblico de memoria, cuando venga el diablo a tentarte, ¿cómo le vas a responder? No hay respuesta, porque el diablo te va a tentar con la Biblia. Entonces, muy importante, llena tu corazón de la palabra del Señor. Y bueno, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar los buenos siendo malos? Si el corazón está lleno de maldad, no puedo hablar las cosas buenas. Si yo no estoy realmente en una relación directa con el Espíritu Santo, no puedo evangelizar, porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es la misma enseñanza escrita por otro evangelista. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, cuidado con las palabras que salen de nuestro corazón, de nuestra boca. Hay personas que son quejabanzas, se quejan por todo, por la noche, por el día, por el frío, por el calor, por el clima, se quejan por todo, por la iglesia, por su familia, de su propia vida, se miran al espejo y se quejan. Hay gente que vive quejándose, declarando maldiciones, algo que tristemente en nuestro país
tenemos casi por costumbre. En nuestro país es costumbre insultar uno al otro, conversan con insultos, hablan con insultos, declaran insultos para el otro, se maldicen en broma, pero todas esas palabras ociosas darán cuenta y por eso la fuerza de nuestras palabras lleva a nuestra conducta y nuestra conducta genera hábitos y los hábitos generan destinos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con nuestras palabras. No se juega con la palabra tonto, estúpido y cosas por el estilo, y mucho menos con garabatos. Entonces, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces hay que ser muy cuidadoso con tener palabras de juicio hacia los demás, de apuntar a los demás. Muy cuidadoso con las palabras. Elimina de tu vocabulario toda palabra que no sea edificante, toda palabra que no sea de apoyo a los demás, o toda palabra que no... A veces gente se insulta, ay, que soy tonto, que soy torpe. No, esa palabra elimínala. Todas esas palabras no sirven para tu edificación. En cambio, llena tu corazón, llena tu mente y tu corazón de palabra de Dios. Por una aplicación bíblica de la Biblia, está la Biblia dramatizada, por ejemplo, muy buena, escúchala constantemente, pero además de eso, lee la Biblia, subraya, marca. Para eso, ustedes tienen por lo menos el libro de Lucas ahí en 3 versiones para trabajarlo. Sigamos. Ahora vamos a la circuncisión como fe en Cristo. ¿Ya? Gálatas 5:6 dice, la ley y el Espíritu, vamos, porque en Cristo Jesús, ahora ya estamos en el Nuevo Testamento, ya salimos del Antiguo y vamos al Nuevo Testamento. ¿Y cómo se ve desde el Nuevo Testamento la circuncisión que está en el Antiguo Testamento? Gálatas 5:6 dice el apóstol San Pablo, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, ¿qué está por sobre la circuncisión ahora? La fe. ¿Qué obra por qué? Por el amor. Entonces, cuando yo me enamoro de Jesús, me enamoro de Dios, entonces un circuncidado. ¿Mm? Pero no es que sea inútil la circuncisión la hacen inútiles los que se circuncidan y no practican toda la ley. Esto es muy importante, porque aquellos que quieren cumplir con la ley, está bien, si no está mal que quieran hacerlo. Pero si quieren cumplir con la ley, tienen que cumplirla con toda. Porque hay uno solo que cumplió con toda la ley y no faltó en nada. ¿Quién fue? Jesús. Gracias a sus padres, Jesús cumplió con la ley y no faltó en nada. Y después, bueno, Jesús por su propia decisión siguió cumpliendo con la ley hasta morir. El único que cumplió con toda la ley, nadie más. Si a alguien no hubiese sido posible hacerlo sin que viniera Jesús, ¿para qué iba a venir Jesús? Entonces ahora nosotros, ¿qué hacemos? Nos ponemos a la espalda de Jesús y detrás de Él vamos por la vida porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y por eso, ahora no es que tan importante que te circuncide, el varón se circuncide físicamente, sino que tenga fe puesta en Jesús. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha, dice Pablo también en los Romanos, la circuncisión aprovecha. ¿Pero cuándo? Si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, o sea, si no cumples con toda la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, no sirve de nada, solamente una operación en tu órgano masculino, pero no produce ningún efecto espiritual. Eso está diciendo Pablo. Si puede ser incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, es decir, una persona que no se circuncidó y cumple con la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, es decir, no me voy a hacer la operación de la circuncisión en mi cuerpo, pero voy a cumplir con todo lo que el Señor me diga. Entonces, ¿quién vale más? ¿El que circuncida su cuerpo y no cumple, o el que no se circuncida y cumple? Pablo dice, este vale más. Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, al que se circuncidó, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Es decir, te circuncidas, pero no cumples. Cumples con el rito, pero no cumples con el espíritu de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la ley del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir,
Esto es porque hoy día también hay muchos movimientos que tratan de llevar la iglesia a las costumbres judías. Eso no está mal, si la iglesia quiere hacerlo, no le va a hacer daño. Pero es peligroso que alguna persona quiera pensar que por tener un apellido judío o por haberse circuncidado, tenga que circuncidarse. Eso no es lo que el Señor está pidiendo. Lo que el Señor está queriendo es que nuestra circuncisión no sea del miembro masculino, sino que sea del corazón, femenino y masculino. Que todo hombre y toda mujer tenga un corazón abierto, circuncidado, para escuchar y obedecer lo que el Señor está indicando. ¿Ya? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, por la ley, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, Él es Dios, y ustedes están completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad en el mundo espiritual. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión en Cristo. Es decir, al recibir a Cristo se produce una circuncisión del corazón. Y entonces en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Y ese todo Dios habita dentro de ti. Y tú estás completo en el Señor. Vamos a avanzar en eso la próxima semana. Pero sepa una cosa, tú no necesitas a nada y a nadie en lo estricto, porque ya tienes a Jesús. Si usted es un hombre que vive solo, una mujer que vive sola, o que, no sé, no necesita a nadie más para ser feliz. En Cristo lo tienes todo. Entonces, por eso es tan importante aprender a conocer y a enamorarse de Jesús, porque ahí se disfruta la plenitud de su presencia. Y luego sigue diciendo en Colosenses 2, sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. El poder resucitador de Jesús hace que la sangre derramada por Jesús sea una sangre ahora eterna, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, pasados, presentes, futuros. ¿Y cómo así? ¿Todo de una? No. Por eso es importante cada día confesar nuestros pecados, porque tenemos acceso al perdón. Antes no teníamos acceso al perdón. En Cristo sí tenemos acceso al perdón. La idea es que cada día vamos confesando medios pecados, cada vez menos pecados, porque cada día el Señor toma control de nuestras vidas. Entonces sí, perdona. Tienes la puerta abierta del perdón. No tienes que condenarte por algo que pasó la semana pasada. Tienes que ir con arrepentimiento al Señor y saber que su sangre se aplica en plenitud a tu vida para ser perdonada y para que sigas viviendo una vida plena, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola. Esto es demasiado profundo para pasarlo tan rápido, así que la próxima semana vamos a profundizar un poco más sobre esto. Ya, creo mejor así. Pero voy a terminar con esto. Sí se vive la vida cristiana. Primero, hay pasión por Jesús. Después de la pasión viene la revelación de la cruz a mi vida. Esa revelación de la cruz me habla de la sangre de Cristo, que tiene poder de resurrección, una sangre viva, y eso me lleva a tomar una vida plena. ¿Qué significa esto? Que yo tengo victoria sobre el pecado, tengo victoria sobre Satanás, tengo victoria sobre los principados y las potestades, y también tengo victoria sobre todos los efectos y consecuencias que produce Satanás y el pecado, porque tengo eternidad en mi corazón. Esto es lo que resulta de la combinación de la ley y el espíritu. Cuando dejamos que armonicen, entonces también tenemos seguridad de lo eterno. Y así, vamos a terminar. Ese pedacito que faltó es para largo, así que la próxima semana vamos a partir con eso. Uf, qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.